Saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Gracias por nuevamente ingresar a este canal. Hoy pues con la perspectiva de compartir una enseñanza más de las Sagradas Escrituras hebreas con ustedes. Hoy, como habrá visto usted, el título es La muerte y resurrección oculta en el libro de Levítico. Así que vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hoy pues tenemos dos versiones, la Reina Valera 1960 y la versión de la Biblia de Jerusalén. Vamos a hacer la lectura correspondiente. Empecemos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ahora vamos a leer este mismo relato en la versión de la Biblia de Jerusalén. Leamos. Levítico 14 del 1 al 7, Biblia de Jerusalén. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de la lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua viva, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras de declararlo puro, soltará en el campo al pájaro vivo. Lo que nosotros acabamos de leer justamente ahora no se trata de brujería, no se trata de hechicería, se trata de un ritual de purificación para una persona que había permanecido leprosa, pero que hoy, sin embargo, se encuentra sanada, ha curado, ha recibido un milagro, y el sacerdote está examinando su piel, su dermatología, para identificar si efectivamente ya la lepra no existe en este individuo. Pero en todo este proceso de reincorporación a la sociedad, el leproso previamente tenía que pasar por este filtro, que era el sacerdote. Y había un ritual que el Todopoderoso le había comunicado, que aunque hay rituales en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que no se logran comprender o que prácticamente no tuvieran una explicación, pero que encierran un misterio, y sin embargo a veces estos misterios tipológicos o estas imágenes coinciden con la figura del Mesías. Ahora les voy a invitar a todos y cada uno de ustedes a observar con mucho detalle cuáles eran los elementos del ritual sacerdotal. Observamos que tenemos a mano izquierda la Reina Valera en 1960 y al lado derecha la Biblia de Jerusalén. Entonces observemos que son 2 avecillas vivas, limpias. En otras palabras, estos son 2 pájaros vivos y puros, según la Biblia de Jerusalén. En la Reina Valera tenemos madera de cedro, en la Biblia de Jerusalén lo dice de la misma manera. En la Reina Valera dice que es grana, mientras que en la Biblia de Jerusalén se nos dice que es púrpura escarlata. En la Valera tenemos que es hisopo, en la Biblia de Jerusalén tenemos igual. En la Valera tenemos que dice vaso de barro, en la de Jerusalén aclara un poco mejor el asunto, que es una vasija de barro. En la Valera tenemos sobre aguas corrientes. En la Biblia de Jerusalén tenemos agua viva. Estos son los elementos que se están usando en este ritual de
purificación. Entiéndalo bien, es el ritual de purificación de un hombre que está leproso. Un hombre que ha estado contaminado, cuya lepra le impedía participar de una vida social y una vida religiosa con libertad. Escuche bien lo que le voy a decir. La lepra era y es una terrible imagen del pecado, una muerte viva, horrible, dolorosa. La enfermedad misma era repugnante, la persona era cubierta de pústulas, o sea, de llagas, y hecha inmunda a los ojos de los hombres, rechazada en el aislamiento o en la de otros seres hundidos en la misma miseria. Nadie quería contraer este terrible mal, esta infección dermatológica cuya piel tomaba una forma emblanquecina y se caía, se podría, estando el ser humano vivo aún. Ahora nosotros vamos a poner mucha atención con respecto al significado simbólico de cada uno de los elementos que forman parte de este ritual de purificación del leproso. Miremos la plantilla. En el simbolismo, ¿verdad?, de los elementos tenemos que el sacerdote pide 2 avecillas vivas, limpias. Cuando dice limpias no significa que tenía que bañarlas o quitarles algún tipo de suciedad adherida. Cuando hablamos de aves limpias, estamos hablando de que el Eterno había dado una clasificación de animales puros e impuros. Entre ellos las aves también había una clasificación de aves limpias y aves impuras. Las aves limpias eran las que eran aceptadas prácticamente para el sacrificio. Si tú no traías una ave limpia como una tórtola, un palomino, el sacrificio no era aceptado. En este caso, el ritual de purificación para el leproso no era aceptado si traías aves impuras. Por eso es que es importante que podamos entender acerca de lo que es limpio y lo que es impuro, porque el Eterno nos está enseñando a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo que es recto y lo que no es recto. En este caso, las 2 avecillas o los 2 pajaritos representan la muerte y la resurrección, porque una de esas avecillas va a ser sacrificada y la otra va a ser liberada. Tenemos también la madera de cedro. Cualquiera pudiera decir, la madera de cedro representa la cruz del Calvario, aunque efectivamente sí se usaba la madera de cedro, madera de pino y otras más para elaborar diferentes tipos de cruces, para condenar a las personas por sus crímenes, o también para elevarlos en un madero como un sacrificio a su dios pagano. Pero en este caso la madera de cedro representa la muerte porque comúnmente el Mesías tuvo que ser cortado de la tierra, y el árbol, para ser utilizada su madera, tiene que ser cortado. Entonces el Mesías fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces por eso es que representa el cedro la muerte, no necesariamente el madero. Representa la muerte que el Mesías obtuvo en ese madero. También tenemos otro elemento que es la grana o la púrpura escarlata. En otras palabras, la grana o la púrpura escarlata era un pedazo de tela extremadamente rojo. Por eso es que se usa el término grana, porque recuerde, la grana es color rojo y la púrpura escarlata es un color rojo bien pronunciado. Pero estos elementos representan la grandeza, en este caso la grandeza de quien muere. El hisopo representa la purificación, porque justamente el hisopo sirve para eso, para purificar, para santificar tanto a las personas como los objetos. Tenemos también el vaso o vasija de barro. Esta vasija de barro representa la tierra, obviamente porque es hecha del barro, pero representa el sepulcro, la tumba. Recuerden que ahí van a ser introducidos todos estos elementos y van a ser mezclados con este siguiente elemento, el que tenemos aquí, que son las aguas corrientes o aguas vivas. Se llama agua corriente o agua viva por el hecho de que estamos hablando de que son aguas que están en libre tránsito, aguas que están en constante movimiento. Estamos hablando de aguas de río o de agua de manantial. Estas aguas representan el espíritu, el nuevo nacimiento. Si desean copiar, aquí les dejo esta plantilla.
Una vez que nosotros prácticamente ya tenemos las imágenes del simbolismo de esto que acabamos de leer en este libro de Levítico, podemos hacer las conexiones con la muerte y la resurrección de Yeshua el Mesías. En primera instancia, de lo simbólico, el leproso prácticamente representaría al hombre pecador, a la humanidad que tiene una lepra incurable llamada pecado, y esa se encuentra dentro en el corazón, mientras que este leproso es de manera física, tiene una lepra externa y tiene que hacer una purificación ritual externa. El pecado del ser humano necesita una purificación interior para quitar la lepra del corazón llamada pecado. Ahora, en lo concerniente a este ritual de purificación, la vasija representa la tumba, porque es hecha de barro, el barro es extraído de la tierra, así que la vasija representa la tumba, esa cueva donde el Mesías tenía que ser enterrado. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en este vaso de barro, vasija de barro, había un elemento incorporado en ella, que era el agua de manantial, el agua viva, el agua que había sido traída de los ríos. Entonces, esta agua viva representa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo el cual iba a levantar a Jesús de entre los muertos, porque la vida del Mesías solo iba a poder ser levantada a través de este poder del Espíritu de Dios. Ahora, cuando nosotros en el simbolismo vemos incorporados dentro de la vasija de barro, que ya hemos dicho que es la tumba, y el agua manantial o el agua viva representa al Espíritu Santo que iba a levantar al Mesías de entre los muertos, nos damos cuenta que en esta vasija es sacrificada, inmolada una de las dos avecillas. Entonces, una vez que es sacrificada la primera avecilla, con su sangre tiñen el agua viva que hay dentro de la vasija. Acto seguido, vemos que es incorporado el cedro, la grana o el púrpura escarlata y el hisopo. Todos elementos tienen un simbolismo, como ya lo hemos dicho. El cedro representa también la muerte del Mesías, porque el cedro es un árbol que para poder utilizar su madera necesita obviamente ser cortada de la tierra. El Mesías fue cortado de la tierra de los vivientes y fue sepultado. Recuerden que las escrituras de los profetas dicen que él debía ser cortado como raíz de tierra seca. Entonces el cedro también representa que el Mesías fue cortado de la tierra. Acto seguido, el carmesí, la grana o el púrpura escarlata representan la grandeza de aquel que ha muerto, de aquel que está en la tumba. Y el hisopo representa la purificación que se va a esparcir sobre aquel hombre o mujer que necesitan ser purificados espiritualmente. Todos estos elementos eran mezclados dentro de la vasija. Recuerden, la vasija tenía agua viva. Dentro de esta vasija estaba la primera ave que había sido inmolada, sacrificada y había sido introducida, y la sangre de la primera ave había teñido toda el agua viva, toda el agua del manantial, toda el agua del río, y en esa agua fueron introducidos el pedazo de madera de cedro, el hisopo, la grana o púrpura escarlata, que era por lo general un pedazo de tela bien roja. Ahora tenemos un último elemento. Nos queda una avecilla viva. Entonces la avecilla viva no era sacrificada, según el texto de Levítico, no era sacrificada, escuche bien, sino que esta avecilla viva era sumergida en esta agua que tenía incorporados todos estos elementos simbólicos. Una vez que el sacerdote ya tenía todos estos elementos listos, el sacerdote tomaba el hisopo. El hisopo se parece a una rama de albahaca cuando está florecida. Entonces el hisopo se tomaba de esta vasija y frente al leproso se esparcía 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haciendo así el sacrificio perfecto para su purificación. El leproso estaba frente al sacerdote, hablando físicamente, esperando el momento adecuado para que el sacerdote lo declarara limpio y así poder ser libre de sus impurezas rituales, las cuales le impedían acercarse al templo.
porque las puertas del templo estaban cerradas para él. Él no podía acercarse a la presencia divina, pero ahora las puertas del templo iban a estar abiertas para él y ahora la presencia divina iba a estar disponible para recibirlo y aceptarlo. Porque recuerden, cuando alguien estaba impuro, las puertas del templo estaban cerradas para él, pero una vez que una persona era purificada, era declarada limpia, las puertas del templo se abrían para él. Estar limpio es que las puertas del cielo estén abiertas. Estar impuro es que las puertas del cielo están cerradas para el ser humano. Por eso hay la importancia de que usted entienda por qué la escritura hebrea nos habla acerca de lo que es limpio y de lo que es impuro, para poder discernir y diferenciar lo bueno de lo malo. Yo sé que muchas personas esto no les dan mucha importancia, pero hoy ahí el Eterno nos enseña desde un comienzo a discernir y a diferenciar lo bueno de lo malo, lo limpio y lo impuro, lo recto y lo torcido. Una vez que el sacerdote esparcía 7 veces la sangre de la vecilla inmolada, sacrificaba, que ahora estaba muerta en la vasija de barro, porque en esa vasija de barro había muerte, pero también había un elemento de vida, y esa agua manantial, esa agua viva que representa al Espíritu Santo, que iba a resucitar a Jesús, al Mesías de entre los muertos. Y una vez que el leproso era declarado limpio, el sacerdote tomaba la vecilla, la soltaba y la dejaba libre. Ahí tenemos la representación simbólica de la resurrección de aquel que había sido cortado de entre los mortales. Aquel que permanecía en la tumba ahora había vuelto a la vida, había resucitado y había extendido sus alas hacia el cielo. Entonces, damas y caballeros, aquí tenemos una viva y clara imagen simbólica de la muerte y la resurrección del Mesías. Todos nosotros debemos entender esto, que es por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, de Jesús el Mesías. Esa es la forma de cómo Dios purifica al hombre pecador de sus pecados. No hay otro medio para ser purificados. Es la sangre del Mesías que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y es su Espíritu el que nos da vida nueva, vida eterna. Es aquel que nos va a resucitar de entre los muertos en el día postrero. Esa es una promesa viviente. Romanos 8:11. El apóstol Pablo dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que yo les invito a todos ustedes a suscribirse, todos aquellos que están viendo este video, pueden compartirlo con demás personas, porque es muy interesante, muy apasionante poder estudiar la Escritura y poder descubrir misterios ocultos a través de los símbolos, a través de las imágenes, y poder entender así cómo el Mesías ha estado oculto entre la Torá, o sea, la ley, porque el Mesías dijo que de él estaba escrito en la Torá. Así que encontramos aquí un elemento muy importante y nos damos cuenta que el Mesías ha estado oculto. Aquí, justo aquí, su muerte y su resurrección. Una vez que somos purificados por la sangre del Mesías, recibimos el Espíritu Santo, esa agua viva. En otras palabras, obtenemos un nuevo nacimiento. Este simbolismo que acabamos de leer en Levítico también representa un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la vecilla viva emerge de las aguas. El nuevo nacimiento es comparado, ¿verdad?, como un útero. ¿Qué hay en el útero cuando un niño pequeño está por nacer? Hay agua. Entonces, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua representa la inmersión, la purificación. Bueno, los cristianos le llaman el bautismo, pero aquí tenemos que es un ritual de purificación. Entonces, se nace de nuevo de las aguas del Espíritu, y simbólicamente ese nuevo nacimiento lo encontramos a través del ritual de purificación, o como los cristianos le suelen llamar,
el bautismo. Así que encontramos una riqueza espiritual muy profunda e interesante en este ritual. Recuerden que Jesús mantuvo una conversación con Nicodemo y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. Y todo eso tiene una explicación. Ojo con eso tiene una explicación, porque como un hombre que es declarado y que Jesús lo reconoce como maestro de Israel, no era un rabino cualquiera, maestro de Israel, ¿cómo era posible que no supiera qué es nacer de nuevo? Parece muy tonto Nicodemo, pero en realidad hay toda una base de conocimiento detrás de él, pero justamente en este punto él no tiene el conocimiento. A nadie le llaman comúnmente maestro de una nación si es que no tiene una preparación adecuada. Pero justo en este punto Nicodemo no supo qué responder. Y Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, recuerden ustedes que el ritual de purificación o el bautismo simboliza eso, la muerte y la resurrección de manera simbólica. En Levítico 14 tenemos elementos que representan la muerte y la resurrección. Entonces, en la muerte del Mesías, todos tenemos que unirnos a su muerte y tenemos que unirnos a su resurrección. Por ahora estamos unidos de manera espiritual, de manera simbólica, pero después de que ya no estemos en este mundo, después de que desaparezcamos o hayamos sido cortados de la faz de esta tierra, experimentaremos la segunda fase, y es la resurrección. Tal como el Mesías emergió de entre los muertos, así también nosotros emergeremos de entre los muertos cuando el Mesías venga por cada uno de nosotros. Y sea que dé un grito, sea que suene un shofar, o sea que venga cantando, todos nosotros despertaremos del polvo de la tierra. Y así nosotros, como esa avecilla que murió, pero que después que la segunda avecilla que estaba viva fue introducida en esa sustancia de muerte, volvió a la vida, reemergió de la muerte hacia el cielo, así también nosotros emergeremos de la muerte como la avecilla hacia la vida, hacia el cielo. Y seremos ahora verdaderamente libres de la muerte, y la muerte no tendrá ni poder ni potestad sobre nosotros, porque habremos heredado la vida eterna. Bendiciones. Shalom, shalom.